Bienvenidos. El día de hoy recorreremos los pueblos más lindos de Colombia. Este país es hermoso y tiene lugares encantadores que debes conocer. Sin más, empecemos. Número 1. Villa de Leyva, Boyacá. Villa de Leyva es un pueblo de la provincia de Ricaurte en el departamento de Boyacá. Este lugar tiene 16.900 habitantes y está reconocido como Pueblo Patrimonio de Colombia. Villa de Leyva es uno de los pueblos más bellos de Colombia y es un tesoro histórico que ha conservado su encanto colonial desde su fundación en 1572. Sus calles empedradas y sus imponentes edificios coloniales nos transportan a una época pasada. En el centro histórico encontramos la Plaza Mayor, una de las más grandes de América Latina con 14.000 metros cuadrados y rodeada por impresionantes construcciones. En esta plaza se encuentra la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, una gran joya arquitectónica. Además, Villa de Leyva alberga el Museo Antonio Nariño, donde se exhiben valiosas piezas históricas que nos cuentan la historia de la región. Y como dato curioso, te cuento que si te viste la novela Pasión de Gavilanes, la segunda temporada se grabó en este hermoso pueblo. Otro lugar que no podemos dejar de visitar son los Pozos Azules, una formación natural de pozos de agua cristalina de tonalidades azules que nos brindan un lugar ideal para relajarnos y disfrutar de la naturaleza. Y si buscamos una experiencia única, podemos aventurarnos a conocer la Cascada La Periquera, un lugar donde realizarás una caminata ecológica e incluso podrás bañarte si lo deseas. Por último, te recomendamos visitar el Museo El Fósil, donde podrás ver el cronosaurio más grande del mundo. 2. Jardín Antioquia. Jardín es un pueblo ubicado en el Valle Montañoso en el departamento de Antioquia. Tiene 14.500 habitantes y pertenece a la lista de pueblos patrimonio de Colombia. Este pueblo está rodeado por imponentes montañas con diversidad de aves, cascadas e incluso rutas de senderismo. Es conocido por su arquitectura colonial y sus coloridas fachadas que le otorgan un encanto especial. Sus calles empedradas nos invitan a pasear y disfrutar de sus iglesias históricas como la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, una joya arquitectónica de estilo semigótico, considerada una de las basílicas más lindas de este departamento. En la plaza principal encontramos el Parque Libertadores, rodeado de hermosas casas coloniales y lleno de vida. Este parque tiene una arquitectura hermosa y el piso fue construido con piedras del río Tapardó. Gracias a su belleza, el Parque Libertadores también fue declarado como Monumento Nacional. El pueblo Jardín tiene paisajes naturales muy lindos como el Parque Natural Jardín de Rocas, que nos ofrece avistamientos del gallito de roca andino. También podrás hacer senderismo en la Cueva del Esplendor y el Sendero La Herrera. Además, podemos visitar la impresionante cascada de la Escalera, donde el agua cae en múltiples niveles, y la cascada de la Cueva de los Guácharos. Número 3. Guatavita, Cundinamarca. Guatavita es un pueblo ubicado en la provincia de Guavio, en el departamento de Cundinamarca, a tan solo hora y media de Bogotá. Tiene 6.900 habitantes y es famoso por ser el lugar de origen de una de las leyendas más fascinantes de América, la leyenda de El Dorado. Aquí encontramos la laguna de Guatavita, un lugar sagrado donde, según la leyenda, los muiscas realizaban ceremonias de ofrendas en oro y rituales. Guatavita también nos sorprende con su encanto colonial y su arquitectura pintoresca, sus calles empedradas y casas de colores, creando un ambiente totalmente tranquilo. La iglesia de Nuestra Señora de los Dolores es uno de los puntos destacados de Guatavita, con su arquitectura colonial. En la plaza principal podemos disfrutar de la tranquilidad del pueblo, admirar la belleza de sus alrededores y tomarse un buen café colombiano de tradición. Además de la laguna de Guatavita, en este pueblo encontramos el embalse del Tominé. Es un lugar ideal para disfrutar de actividades acuáticas, paseos en bote, caminatas y relajarse rodeado de montañas y paisajes acogedores. Este es un buen momento para darle like al video si te está gustando la información. Número 4. Barichara, Santander. Barichara es un municipio del departamento de Santander a tan solo 4 horas de la ciudad de Bucaramanga. Tiene 8.000 habitantes y ha sido reconocido como Patrimonio Nacional de Colombia gracias a su arquitectura colonial perfectamente conservada. Además, es conocido a nivel nacional con el título del pueblo más lindo de Colombia. Sus calles empedradas, fachadas blancas y techos de tejas son característicos de este pueblo. En el corazón de Barichara encontramos la imponente iglesia de la Inmaculada Concepción, un símbolo de la devoción religiosa en el pueblo. Barichara es famoso por sus caminatas y senderos naturales que nos permiten disfrutar de la belleza de sus alrededores.
El Camino Real del Lenguerque es un sendero histórico que conecta Barichara con el pueblo vecino de Guane, ofreciéndonos vistas panorámicas y paisajes impresionantes. Otra de las actividades disponibles en el pueblo es visitar el Parque Juan Curí, donde podrás visitar las cascadas de Juan Curí con 250 metros de altura, realizar una caminata por el bosque hasta llegar a ella o realizar rappel en las cataratas. ¿Te parece que Barichara es el pueblo más bonito de Colombia? Déjamelo saber en los comentarios. Número 5. Guatapé, Antioquia. Guatapé es un municipio ubicado al oriente del departamento de Antioquia y tiene 9.100 habitantes. Guatapé es conocido por sus zócalos, coloridos relieves de cemento que decoran las fachadas de las casas. Cada zócalo cuenta una historia, una tradición o representa la identidad de las familias que residen allí. Recorrer las calles de Guatapé es como sumergirse en un museo al aire libre. En la Plaza de los Zócalos encontramos una gran variedad de diseños y colores que nos maravillan. Además, podemos visitar la Casa Museo, donde aprendemos más sobre la historia y la tradición de los zócalos en Guatapé. Una de las tradiciones más destacadas de Guatapé es la Piedra del Peñol, una enorme formación rocosa que se eleva sobre el paisaje circundante. Con sus 200 metros de altura, ofrece una vista panorámica impresionante de la región. Escalar los 720 escalones hasta la cima del peñón es todo un desafío, pero la vista vale la pena. Desde la cima del peñón podemos disfrutar de una vista de ensueño con el embalse de Guatapé y sus numerosas islas salpicando el paisaje. Es un lugar perfecto para apreciar la belleza natural y tomar fotografías inolvidables. El embalse de Guatapé es otro tesoro de este pueblo. Se extiende por kilómetros, rodeado de montañas y bosques exuberantes. Aquí podemos disfrutar de paseos en lancha que nos permiten explorar las islas, practicar deportes acuáticos y sumergirnos en la tranquilidad de este paraíso natural. Número 6. Salento, Quindío. Salento es un pueblo ubicado en el departamento de Quindío y tiene 9.500 habitantes. Salento es conocido por ser parte del paisaje cultural cafetero, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este lugar se caracteriza por sus calles empedradas y su arquitectura colonial. Debes pasear por las calles del Camino Real, donde las casas de colores vibrantes y los balcones adornados con flores nos brindan un ambiente pintoresco y acogedor. También es uno de los lugares más visitados en Colombia por ser parte del eje cafetero. Puedes tomar el tour del café y conocer el proceso de siembra, cosecha y producción. Además, podemos disfrutar de deliciosas tazas de café en los cafés tradicionales de Salento, donde experimentaremos los sabores únicos de la región. Muy cerca de Salento se encuentra el impresionante Valle de Cocora, hogar de las palmas de cera, el árbol nacional de Colombia y uno de los más altos del mundo. Aquí podemos disfrutar de caminatas entre paisajes alucinantes, rodeado de montañas y bosques nublados. Durante nuestro recorrido por el Valle de Cocora encontraremos senderos que nos llevan a través de las palmas de cera y nos conducen a miradores que ofrecen vistas panorámicas extraordinarias. Es un lugar ideal para conectarnos con la naturaleza y capturar fotografías memorables. ¿Qué opinas de este pueblo? ¿Vendrías a conocerlo? Número 7. Santa Fe de Antioquia. Santa Fe de Antioquia es un pueblo que está ubicado en el occidente de Antioquia. Tiene 26.000 habitantes y es un lugar donde la arquitectura colonial está bien conservada. Una de las principales actividades para hacer en este sitio es recorrer el pueblo de calles empedradas con casas de colores vivos y balcones de hierro. En la Plaza Mayor, el corazón de Santa Fe de Antioquia, encontramos la majestuosa Catedral Basílica Metropolitana, un espacio con gran importancia religiosa y cultural de la región. Es un lugar ideal para disfrutar de la tranquilidad y admirar la belleza de su entorno. Santa Fe de Antioquia también alberga una gran cantidad de museos que nos permiten sumergirnos en su historia y patrimonio cultural. El Museo Juan del Corral nos muestra la historia del pueblo a través de artefactos y exposiciones, mientras que el Museo de Arte Religioso exhibe valiosas obras de arte sacro. Otra de las actividades para realizar es visitar las 7 iglesias del pueblo y por supuesto visitar el Puente de Occidente, donde te podrás tomar fotos espectaculares y tener una linda vista del río Cauca. Número 8. Jericó, Antioquia. Jericó es un pueblo ubicado en el suroeste del departamento de Antioquia y cuenta con una población de 13.600 habitantes. Este municipio también forma parte de la red de pueblos Patrimonio de Colombia gracias a su entorno colonial. Se pueden apreciar calles empedradas y casas coloridas. En el centro de Jericó encontramos la emblemática Plaza de Bolívar, rodeada de edificios históricos y la imponente Catedral Virgen de las Mercedes.
Esta iglesia, considerada una de las más bellas de Colombia, es un símbolo de la fe y la devoción de la comunidad. Jericó es reconocido como un lugar de espiritualidad y encuentro con lo sagrado. Aquí encontramos la ruta de la fe que nos lleva a través de las capillas, ermitas y lugares sagrados como el santuario de la Madre Laura, la primera santa de Colombia. Además, podemos visitar el Mirador de Cristo Rey, un lugar emblemático con una impresionante estatua de Cristo y una vista panorámica de Jericó. Visita el Jardín Botánico donde podrás disfrutar de la tranquilidad y la frescura de la naturaleza. Cuenta con hermosos senderos ecológicos para explorar y apreciar la variedad de flora y vegetación de la zona. Número 9. Monguí, Boyacá. Monguí es un pueblo ubicado en la provincia de Sogamoso en el departamento de Boyacá. Tiene 5.000 habitantes y es un pueblo patrimonio del país. Entre sus características destaca la arquitectura colonial y calles de piedra. Este pueblo conserva su arquitectura original y parece detenido en el tiempo. Monguí está rodeado de paisajes naturales impresionantes. Podemos disfrutar de caminatas por las montañas, explorar el puente de Alicanto, el cual es un puente de piedra y un lugar turístico que puedes recorrer a pie para apreciar el lugar. También puedes maravillarte con la belleza de la naturaleza que rodea el pueblo. Además, te sugerimos realizar una caminata por el páramo de Osetá, el cual es uno de los páramos mejor conservados de toda Colombia. Podrás apreciar jardines llenos de frailejones, respirar aire puro y disfrutar del hermoso clima del lugar. Realiza una caminata por el páramo y en este mismo sitio disfruta de la ciudad de piedra. 10. Honda, Tolima. Honda es un pueblo ubicado al borde del río Magdalena rodeado por hermosas montañas en el departamento de Tolima y posee 34.800 habitantes. Tiene un casco histórico bien conservado y calles de piedra que adornan el pueblo. Este hermoso lugar colonial fue nombrado Patrimonio de Colombia y por esa razón también es considerado uno de los pueblos más lindos del país. Uno de los íconos más reconocidos de Honda es el Puente Navarro, que cruza el majestuoso río Magdalena. Este puente histórico, construido en el siglo XIX, declarado como Monumento Histórico Nacional, es un testimonio de la ingeniería y conectividad de la época y ofrece vistas impresionantes del río y sus alrededores. Pero este no es el único puente del pueblo. Honda cuenta con más de 30 puentes, por eso es conocido como el pueblo de los puentes. En ellos te podrás tomar fotos y recorrerlos. Otro importante lugar a visitar en este pueblo es la calle de las Trampas. Es una calle estrecha de piedras que fue construida con el fin de evitar que los piratas invadieran y atacaran este municipio. La Catedral de Nuestra Señora del Rosario también es un lugar infaltable, ya que es una construcción que data de mediados del siglo XVII. Además, podemos disfrutar de paseos en lancha por el río Magdalena que nos permiten apreciar la belleza natural de la región y conectar con la importancia histórica y cultural de este importante cauce fluvial. Llegamos al fin de nuestro viaje por los 10 pueblos más lindos de Colombia. Te invito a darle like al video y suscribirte, que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayendo información de calidad. Cuéntame cuál fue tu pueblo favorito y cuántos de ellos conoces. Me despido por hoy. Sonríe y sé feliz.